Good morning, guys. Today is Friday. Okay, today is the last day of the week. I hope your guys are doing fine. I hope your guys are washing your hands and staying home. Okay, stay safe, be healthy. Okay, so now we're gonna work on page 66 of the book of reading. We're gonna work also on page 67 and on page 68. We got work to do. So let's get to it. Okay. The first one, it says, read page 62 again and answer the questions. Ok, aquí los niños padres tienen que leer la página 62 de nuevo y contestar las respuestas. Perdón, contestar las preguntas, lo siento. Dice, ¿en qué año nació Picasso? ¿Cuándo Picasso era un niño? ¿Quién lo ayudó a desarrollar su talento? ¿Por qué era Picasso? Se metía bastante en problemas en la escuela. ¿Cuál es la pintura más famosa de Picasso? ¿Y quién era George Braque? Todo eso es en la historia. Ellos tienen que leer la historia y contestar estas preguntas. Yo aquí les voy a dejar las respuestas para que ustedes las vean. La primera es 1881. His father es la segunda, es the second one. For not studying and doodling es la tercera. Guernica es la cuarta. He was an artist friend of Picasso. Together they pioneered the Cubist movement. Es la quinta. Pueden dejarla en he was an artist friend of Picasso. Hasta aquí la pueden dejar. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda. Le pueden poner pausa para ir viéndola y chequeando que los niños tengan esa respuesta. On activity number 2, it says, label the types of pictures. Que los niños tienen que poner qué tipo de pintura es cada una. Aquí tienen las opciones y ellos tienen que ir poniendo qué tipo de pintura es cada una. Number 1 is doodle. That's a doodle. Yo les voy a ir dando así la respuesta para que ustedes vayan chequeando que los niños las tengan correctas. Number 2 and number 3 is old-fashioned. Number 3 is self-portrait. Number 4 is profile. Number 5 is collage. And number 6 is watercolor. Okay, esas son las respuestas que los niños deben de tener en la actividad número 2. En la actividad número 3, los niños tienen que match, tienen que ir uniendo el nombre de la forma con la especificación que tienen acá. So, yo les voy a ir ayudando para que les chequen a ellos que así los tengan. Ok. First one, doodle. A drawing made without thinking about it. Ok. What is a doodle? Es un garabato. Es algo que usted hace sin pensar. Ok. Old-fashioned. From a period in the past. Ok. Esta clase de pinturas eran de un periodo en el pasado. Number 3, self-portrait. A picture of yourself that you painted or drew. Eso es la tarea que tienen del día de ayer. El self-portrait es un retrato, es una pintura que de sí mismo que usted hace. Profile. The shape of a face when you see it from the side. Es el perfil de alguien. Es una imagen que muestra el perfil de alguien, ¿ok? Number 5. We got collage, made by sticking small pieces of paper of other materials onto a surface. Esto es un collage, es hacer una imagen de pequeñas imágenes recortadas. Es como quien corta pedacitos de periódico y hace una frase con letras cortadas del periódico. Así es. And number 6, we got watercolor. It's a type of paint that is mixed with water. Es una pintura que se hace con acuarelas. Entonces, estas son las respuestas que los niños deben de tener en la actividad número 3. On next page, it says, circle and choose the correct phrases to complete the sentences. Aquí los niños tienen que ir circulando y estas son las respuestas que tienen que ir teniendo. Pencil was probably Picasso's first words because he wanted to draw. Okay. On number 2, Picasso developed his own style of painting because he had ideas he wanted to try. Ese es number 2. And number 3 is Picasso's blue period is called
This because most of their paintings at this times were blue. Number 4, Picasso died in 1973. Number 5, people today believe that Picasso work is clever. Esas son las respuestas que los niños deben de tener en la actividad número 4. And number 5, esto se debería hacer en clase. We're not going to do that. Esto es lo que hicimos en las páginas anteriores. Este es el retrato y esto es lo de escuchar el audio y terminar la casilla, las primeras páginas. Okay, this part. It says, read the quote about the purpose of art. What did Picasso mean? Do you agree? Tienen que leer la frase. It says, painting is just another way of keeping a diary. Pintar es solo otra manera de mantener un diario. Okay, so do you agree? Is painting a way to keeping a diary? Guys, do you agree? That's all you have to do here. And on page 68, we're gonna do this part. It says, this part. Draw pictures to represent the feelings in the boxes. Aquí los niños tienen que dibujar un dibujito por cada cajita para interpretar qué dice cada cajita. En la primera dice happy. You have to do something that represents happiness, ¿ok? Algo que los haga algo que demuestre felicidad. En la segunda tienen que demostrar algo que demuestre enojo, dibujar algo que demuestre enojo. En la tercera algo que demuestre tristeza y en la cuarta algo que demuestre miedo. Entonces, on the first one it could be a happy face, puede ser una carita feliz y cosas así. Los niños tienen que hacerlo esto ellos mismos, un dibujito por cada cajita. And a pack of warriors of portrait. Ok, entonces aquí los niños tienen que escribir acerca del retrato que hicieron. Los niños van a escribir acerca de su retrato. Van a escribir si se parecen a ellos mismos o si no. Esto es un roleplay, eso se debería hacer en clase, pero como no se puede, lo vamos a tener que dejar para después. Y aquí los niños solo tienen que escribir una crítica sobre su retrato propio, el que dibujaron. And that's all. Eso es todo. This is all for Friday, guys. I hope you're doing fine. I hope you guys staying safe, washing your hands. I really miss you all. And see you guys next week, if God wants, okay? Bendiciones, padres. Esperemos confiando en Dios que todo esto pase y que podamos volver a la normalidad con las clases. Deseándoles lo mejor y que gocen de mucha salud y bendiciones. Nos vemos.